Hace unos años, el boom de los relojes de mesa estilo Pixel tenía a todo el mundo de cabeza por querer conseguir uno. A pesar de ser una tecnología simple y funcional, el precio hace que no todos pudiesen tener el suyo. Otros, en cambio, se han inventado sus propios relojes inteligentes con aparatosos sistemas de luces y controladores, dándome a entender que en algunas ocasiones hay gente con más tiempo que dinero. Muchos streamers, analistas y otros generadores de contenido los pusieron de moda, quedando como un gadget el cual todos quisieran tener. Pero a diferencia de otros, y también pensando en el bolsillo, entre pagar $200 o hacerlo gratis, obvio que me inclino por lo segundo. Por lo que me decidí a armar mi propio reloj inteligente, usando un viejo teléfono celular y un poco de lenguaje de programación. Existen infinidad de relojes inteligentes de mesa tipo Pixel en el mercado para elegir. Existen los más simples, también están los más moderados, y otros que, derechamente, podrían ser una pantalla de un monitor transformado en un reloj. Pero volviendo a la idea base y viendo la simpleza de los relojes como el de la marca Lametric, con su look retro y la posibilidad de personalizarlo, me puse a buscar por internet algo similar sin tener que ensamblar un armatoste lleno de cables, de luces y controladores. Y logré encontrar en GitHub al desarrollador francés Antoine Duval, el que publicó una aplicación dentro de su lista de repositorios llamada NoClock, la cual hace una función similar a la de los relojes inteligentes, pero de una forma más simple y práctica usando simplemente un navegador web y el lenguaje de programación Node.js. Obvio, sin todas las opciones avanzadas que un reloj inteligente provee, pero que con un poco de lenguaje de programación y paciencia puedes usarlo como un centro de notificaciones similar a lo que te ofrecería uno que te sale por casi 200 mangos. Mira ese potencial. Lo interesante del desarrollo de Antoine es que funciona directamente en teléfonos basados en Android, ya que el paquete de instalación está disponible para su descarga. Por lo que, decidido a probar esta aplicación, me puse manos a la obra para ver las características que ofrece, por lo que buscando entre mis cosas, encontré el viejo teléfono que usaba uno de mis hijos, el cual guardo y cuido con mucho cariño. Es el Sony Xperia Z3, el que se quedó en la versión 7 de Android, pero que está listo para poder hacer esta prueba. Ya con el teléfono listo, descargo el instalador y al momento de ejecutar la aplicación, ¡boom!, no funciona la primera. Por lo que toca revisar el código fuente usando Android Studio y ver dónde se encuentra el problema para que se ejecute correctamente en este teléfono. Después de eso, con un poco de depuración y también con la ayuda de la vieja confiable Stack Overflow, me permite lograr ejecutar la aplicación sobre el teléfono móvil para utilizarlo como un reloj inteligente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacer para que mi aplicación de reloj inteligente pueda desplegar notificaciones? Pues fácil, poniéndole un poco de codificación utilizando el lenguaje de programación Python. Eso, más la información que provee el código fuente de la aplicación en GitHub, pude desarrollar un mecanismo de envío de notificaciones para que la aplicación despliegue los mensajes que necesito presentar. ¿Y en qué consiste el desarrollo? En un simple planificador de tareas, usando las librerías que el lenguaje Python dispone para tal fin, que de manera recurrente ejecutan módulos que extraen información desde Internet para que despliegue los mensajes en la pantalla del reloj, incluyendo además la posibilidad de presentar iconos animados, como también sonidos de notificación con la personalización que permite el código fuente de la aplicación NoClock, como por ejemplo el de tus seguidores de canal de YouTube. Ahora que esta notificación funciona, ayúdame a que este número crezca suscribiéndote a este canal, para ver si este número empieza a crecer. O los seguidores de tu canal de Twitch. Información del clima, recordatorios o alertas importantes, estadísticas o información relevante. En fin, todo lo que se pueda personalizar. Con mi código de notificaciones listo y con un planificador de tareas para que se ejecute cada cierto periodo de tiempo, tengo mi propio reloj inteligente y completamente programable. Y gracias al pedestal de carga que aún conservo de este teléfono, le da un aspecto elegante al reloj. Ya que la base de carga se conecta por USB, puede quedar en el escritorio o en la estantería. Y además de verse estéticamente limpio,
sirve para mostrar información a los espectadores cuando haga uno que otro directo. Y que a su vez, con las notificaciones, pueda estar al tanto de contadores, avisos o alarmas importantes. Por lo que, como conclusión, en vez de gastar un dineral en un nuevo aparato de sobremesa, literalmente, con un poco de lenguaje de programación, cualquiera puede tener su propio reloj inteligente, con un simple celular al que no le estés dando ningún tipo de uso, pero que atesoras con cariño para que reciba una segunda oportunidad. Si llegaste hasta acá, me doy por agradecido. Gracias también al desarrollador Antoine Duval por su excelente aplicación, ya que sin ella este video no sería posible. Te dejaré el enlace de su desarrollo en la descripción. Y si te gustó el video, suscríbete o dale un pulgar hacia arriba, ya que eso me motiva a querer seguir subiendo nuevo material. Un saludo y nos vemos muy pronto.